nos sirve durante las cirugías para hacer incisiones más controladas en los pacientes. Nos sirve es un decir, porque ninguno de nosotros es cirujano, no eso le sirve a los cirujanos, pero pues nosotros somos los que lo diseñamos. ¿Listo? Los electrocirugía, ¿qué hace? Utiliza energía, utiliza corrientes eléctricas a alta frecuencia para calentar las células que hay en el cuerpo y hacer que se carbonicen o que se deformen, que se imploten, digamos, o que se estallen. ¿Listo? Se utiliza en todo tipo de procedimientos quirúrgicos, muy utilizada también en procesos endoscópicos y también mucho en procesos en cirugías dermatológicas. En realidad en todas se utiliza. ¿Listo? Este es el ValetLab Force 2, que es el que tenemos acá, o Force 2. Y entonces el paciente que está acá, como ustedes ven, tiene un electrodo que es el positivo, que es el activo con el que se hace la incisión, y un electrodo que es el pasivo, que es lo que llamamos placa. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto. El efecto de calentamiento sobre la célula se produce a partir de la densidad de corriente que hay por ella. Entonces, nosotros queremos que en el sitio donde estemos haciendo la incisión la densidad de corriente sea muy alta para producir el calentamiento necesario para explotar las células o para carbonizarlas. Mientras que en los puntos lejanos a donde estamos haciendo la incisión necesitamos que sea baja la densidad de corriente. Entonces, en puntos quirúrgicos necesitamos mucho más o más por lo menos de 400 miliamperios por centímetro cuadrado. En puntos lejanos al sitio quirúrgico necesitamos menos de 50 miliamperios por centímetro cuadrado. La densidad de corriente, al igual que lo que habíamos hablado en desfibrilación, la densidad de corriente disminuye a medida que uno se va alejando del electrodo y va penetrando más en la capa. ¿Listo? ¿Por qué? Pues esas líneas de flujo de electrones se van separando cada vez más. Dependiendo del tejido que tengamos, ese tejido va a tener una resistencia. ¿Listo? Y como va a tener una resistencia diferente, puede generar mayor calentamiento. ¿Listo? Aunque no necesariamente calentamiento deseado. El efecto que hay en las células para hacer que corten es un efecto parecido a que si ustedes tuvieran un contenedor sellado a presión y lo empiezan a calentar, el fluido que está ahí empieza a ebullir y empieza a convertirse en gas y empieza cada vez a aumentar más la presión hasta que el contenedor ya no puede aguantarlo. Y yo creo que ustedes, ¿alguno de ustedes ha preparado huevo en microondas? ¿Les parece que queda feo? No. Sí. Por joder. Pero entonces lo que a ustedes les gusta el sabor del aceite. ¿Paco? Sí, sí, Puede Paco. ser. Sí, sí. No, Pero sí sabe diferente. No, pues lo que pasa es que no tiene el sabor del aceite. El sabor. Eso. Hay un proceso químico allí que es el que hace además que el huevo quede como tostadito y todo eso. El tostadito de hecho es cancerígeno. El tostado en todas esas cosas, sí. El quemado del arroz, el quemadito de las arepas, el quemadito de los huevos, eso es lo más rico, ¿cierto? Pero eso es cancerígeno. De algo hay que morirse. De algo hay que morirse. Es mejor que sea por el arroz. Sí, pues hay tantas cosas que le pueden relatar a uno mejor que sea un pegado, ¿cierto? Entonces, bueno, el punto es que cuando ustedes hicieran la prueba de meter, hay unos contenedorcitos que venden para hacer huevos en microondas. Los contenedorcitos, y de hecho, me imagino que ustedes ¿qué hacen cuando meten la comida en microondas y en uno de esos Tupperware? ¿Qué hacen? ¿Unos qué? Tupperware. Esto de plástico. Se llama Tupperware. Pues la marca es Tupperware. O una coquita, lo que llamamos la coquita. La coquita de plástico que llamamos. ¿Listo? Entonces cuando lo traen, a ver, Tupperware en realidad es una marca de cosas de plástico, entre ellos coquitas de plástico, muy fina, se venden por catálogo así como Japón. ¿Listo? Ordena su coquita. Algunos plásticos. Si es de buen material, no. Pues el punto es que cuando ustedes meten su coquita del almuerzo al microondas, ¿qué es lo primero que tienen cuidado de hacer? Pues la cara cuchara es importante, pero además de destaparla.
Destaparla, porque si la dejan tapada, si la dejan tapada se calienta, ¿cómo no se va a calentar? Pero no igual. No igual. Si la dejan tapada, sí, igual se calienta, pero bueno, de pronto, no, pues de pronto hay una refracción ahí pendeja, pero, sí, pero de todas maneras, el punto es, bueno, sí es cierto que como esto funciona con microondas, puede que la coquita entonces filtre algo de los microondas, sí es cierto, ya vamos a decir que no, pero más allá de eso, si ustedes metieran, por ejemplo, hay unas coquitas para meter huevos, ¿listo? En el microondas, a ver, huevo en el microondas. ¿Has intentado? Pues cuando uno hace eso, ¿lo has intentado? ¿Sí? ¿Has metido un huevo en microondas? ¿Metiste aluminio? Aluminio. ¿Te pegaron las chispitas? Pues claro. No, necesariamente. Ahí miren, para ustedes meter huevo en el microondas hay varias formas. Yo la única persona que conozco que ha hecho eso es porque no sabía cocinar y estaba... No, pues uno puede probar. Uno nunca ha metido al microondas un plato que uno de los finitos, y hay los platos de vajilla fina, tienen pedacitos como de metal. Entonces uno lo mete y cuando da cuenta, pues madre, déjenme ver el plato, y entonces llega y quedan chispitas del plato. ¿No? No, yo precisamente cuando tengo nada que hacer, voy para cocinar, sinceramente. Y si no metí una empanada, Una lámpara. El rey de los experimentos inútiles es una vez unos manes que en YouTube pusieron un video de un ¿Cómo te ladrillo estoy viendo eso? y de una me gustaron. Un video de un ladrillo y una lavadora. Entonces quería saber el ladrillo y la lavadora se veía Veámoslo, ¿no? eso es tener tiempo y mucho espacio. El punto es que el huevo, ustedes lo meten al microondas, se van a dar cuenta que él explota, siempre ustedes cuando meten el huevo al microondas él explota, solamente no explota cuando lo meten en una coquilla especial con agua, entonces el agua absorbe la mayoría de la energía, se calienta ella y calienta el huevo, ¿listo? Y entonces ahí el huevo ya queda cocido normal, pero si ustedes no se meten eso, les recomiendo conseguirse uno de esos artículos lo venden ambos lo venden en la 14, uno es de la gallinita, que es para preparar huevos cocidos en el microondas, muy cómodo. El otro es el de preparar huevo frito en el microondas, que es una gallita de plástico y ahí uno pone el aceite, le puede echar el aceitico, echa el huevo y pone esa vaina en el microondas, pero siempre termina explotando. Profe, no es más fácil hacerlo normal y ya. Pero pues depende de tus gustos para cocinar, hay gente que le gusta el microondas, o sea, ¿cuál es el problema? Gente que no le gusta el gas. Sí, sabe diferente un poquito. Sí, Depende porque si lo tiene el aceite, sí sabe. Sí, sabe diferente, no le puede echar el aceite, pero igual el proceso químico es diferente también. Pero bueno, el punto allí es que a lo que iba, lo que ocurre aquí es que empieza a calentar el agua dentro de sola y le pasa lo del huevo que se explota. ¿Listo? Eso era a donde iba. Bueno, volviendo al tema de qué era que estamos hablando. El ladrillo. Ahí ojalá esto salga en el parcial. Entonces, ¿Qué si usted mete un ladrillo en una lavadora, ¿qué va a pasar? En el parcial, ¿qué Bueno. referencia fue utilizada para? Entonces, ¿Qué fue el ladrillo? dependiendo de la potencia y el tipo de onda que usted ponga en el electrobisturí, se van a generar dos efectos primordialmente diferentes y en medio de ellos varios. ¿Listo? Los dos más importantes son corte y coagulación. En el corte, pues vamos a ver incisiones muy finas y profundas, pero también muy tendientes al sangrado. En la coagulación vamos a ver incisiones no tan profundas, no finas, son gruesitas. Las células alrededor pues se van a poner como blancuzcas y esta parte de donde está cortando se va a carbonizar. Se está coagulando todo eso y entonces se está controlando bastante bien el sangrado. ¿Listo? Y dependiendo, tenemos unos modos que llaman modos mixtos o modos blend que estarán en un punto medio entre corte y coagulación. Corte ocurre más o menos a 100 grados centígrados o más o menos a 100 grados centígrados. Coagulación ocurre más o menos después de 200 grados centígrados. Pero antes de eso uno también puede tener otro tipo de efectos como la coagulación blanca o la desecación. Estos de acá también se utilizan para algunos procedimientos. Y por debajo de esos 50, 40, 30 grados centígrados pues son efectos que no se
utilizan prácticamente en cirugía, sino que ustedes simplemente, pues por información, lo que pasaría si usted calienta las células a esas temperaturas. En la coagulación lo que sucede es que las células se achicharran, el agua se sale completamente de las células, se evapora y se sale completamente de las células rápidamente. Y entonces la célula mantiene la estructura pero se aplasta. Mientras que en el corte lo que sucede es que la energía hace que el agua bulla, aumente la presión sobre la membrana celular y la célula se explota. Yes. Tengo una duda en el uso del electrodestruir, ¿cómo es que no se generan, digamos, quemaduras sobre el resto de células? Precisamente por lo que hablábamos en hace 2 diapositivas. Y es, Cuando lo que hablamos de la buscamos base, es que en el punto en que estamos haciendo la incisión haya una densidad de corriente muy grande, mucho muy grande, ¿no? Mucho lo muy grande. Mucho lo grande, ¿no? Entonces, mientras que en los puntos alejados de ese tiene que haber una densidad de corriente muy pequeña. Entonces, en los puntos lejos hay densidades de corriente menores a 50 miliamperios por centímetro cuadrado. En el punto exacto donde está cortando, la densidad es mucho mayor a 400 miliamperios por centímetro cuadrado. Entonces, ahorita te muestro de todas maneras que sí puede haber quemadura. Tiene Pero no hay un vacíos. video ahí como cortar. No, pues ahorita vamos a cortar. Ah, sí. ¿A quién? ¿Quién ofrece el brazo para que lo cortemos? Pero exonera el último Listo. Eso. Exonerar el último parcial si se deja cortar el brazo. Pero un poquito. Pues si se deja hacer un tatuaje. Que diga bio. Eso. Diga, yo me sacrifico por la ingeniería biomédica. No quieres que el libro ahí una Quieren meterle Y no, es- profe, No, pero es que uno no quema con un tatuaje normal. Digo, eso es muy nice. Eso tiene que quemar. Eso, ahorita vamos a ver qué tanto quemamos. ¿Listo? Entonces, bueno, el principio de funcionamiento entonces es que uno tiene un electrodo que está activo. Ese electrodo que está activo, por él está pasando corriente a una frecuencia bastante alta. Estamos hablando de más de 100 kHz, alrededor de 500 kHz, 1 MHz, pero puede subir inclusive más allá de eso. ¿Listo? Entonces, como les decía, en el punto de corte llegamos a mucho más de 400 miliamperios por centímetro cuadrado, y en los puntos alejados del corte es muy bajita la densidad de corriente. Lo que estamos viendo acá es un principio de funcionamiento de electrodisturí monopolar. Ahorita vamos a ver la diferencia entre monopolar y bipolar. Es que ahorita como ya. El monopolar tiene los 2 electrodos separados. ¿Listo? Entonces, un electrodo es el activo y es el que llamamos lápiz, y el otro electrodo es el pasivo, que es el que se llama placa. ¿Listo? La placa se coloca pues relativamente cerca, pero no tan cerca, digamos, del punto de corte. Y la placa lo que hace es, el efecto es este que estamos viendo acá, miren. La densidad de corriente aquí en el punto donde estamos cortando es muy alta, aquí están todas las líneas de corriente, pero como el área de la placa es mucho más grande que el lápiz, entonces la corriente rápidamente se va a dispersar para cubrir toda el área de la placa, haciendo que la densidad de corriente en todo este punto sea menor. ¿Ok? Sin embargo, hay problemas si ustedes tienen un implante metálico. Si ustedes tienen un objeto metálico en su interior, ¿cierto? Como por ejemplo un implante, un marcapasos, o que se tragara una moneda, entonces la corriente va a encontrar un camino de menos resistencia y se va a ir por allí, y eso allí va a aumentar mucho la densidad de corriente, ocasionando que los tejidos alrededor de ese punto metálico pues se calienten y se quemen. ¿Listo? Bueno, principio monopolar, este de acá. El bipolar pues tiene menos ese riesgo. ¿Por qué? Porque el bipolar, el activo y el pasivo están juntos, son una pincita, entonces rápidamente la corriente sale, pasa por el tejido y entra nuevamente al otro lado. Lo que pasa es que el bipolar no se utiliza para lo mismo que el monopolar. El bipolar se utiliza más para cauterizar vasos y cuestiones en las que puede como poner el pedazo de tejido entre las dos puntas y distancias muy pequeñitas. ¿Listo?
Entonces para corte realmente no se utiliza el bipolar, sino que se utiliza el monopolar. El monopolar tiene varios modos, tiene dos modos de funcionamiento. Un modo es corte y el otro modo es coagulación. Pero dependiendo de las características de la potencia y de las características de la onda que se utilicen y el electrodo que se utilice, pues puede haber distintos efectos. Lo más común entonces sería que hiciéramos corte. Si hacemos corte, la forma de onda es una forma de onda continua. Para comodidad, ahorita les voy a explicar por qué voy a hacer esta analogía. Hagamos de cuenta una cosa, si yo tuviera, digamos, unos pulsos que estén a 30 kHz, que se repitan a 30 kHz, ¿cierto? Eso quiere decir que el periodo de tiempo entre un pulso y el otro, ¿cuánto es? Si estamos a 30 kHz. Pues 1 sobre 30.000, ¿no? Sea lo que sea, es 1 sobre 30.000. Entonces sería 1 sobre 3 por 10 a la menos 4. Entonces 0.33 por 10 a la menos 4, ¿cierto? O sea, 3.3 por 10 a la menos 5, o sea, 33 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué sucede? Y 10 a la menos 6, ¿qué es? Microsegundos, o sea, 33 microsegundos. Digamos que el periodo sean 33 microsegundos, ¿vale? Listo. Entonces, si estamos hablando del modo de corte continuo, entonces quiere decir que todo ese periodo de 33 microsegundos más o menos está cubierto por la señal. El ciclo de trabajo de la señal es el 100% del periodo. La señal está activa todo el tiempo. ¿Listo? Eso es en corte. Eso hace que el factor de cresta sea bajito. ¿Qué es el factor de cresta? El factor de cresta es la relación entre el voltaje pico y el voltaje RMS. ¿Listo? En una señal sinusoidal, ese factor, la relación entre el valor RMS y el valor pico es 1.41. ¿Listo? Más conocido como ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? El factor de cresta entonces en corte es desde 1.41 hasta 2 más o menos, porque realmente en corte puro, el control del sangrado es muy poco y entonces la persona va a sangrar como si ustedes estuvieran cortando con un bisturí normal. Esto con un bisturí de metal. ¿Un escalpelo? O un escalpelo. Entonces, el cuento allí es que, pues como eso no es tan conveniente, lo que se hace es variar un poquito ese ciclo de trabajo. La forma de la onda se varía un poquito para que el factor de cresta aumente, o sea que aumente la relación entre el valor pico y el valor RMS. Ok. Y así se controla un poquito mejor el sangrado. ¿Qué sucede entonces? Que vamos a tener cortes así como el que estamos viendo acá. Pero para lograr eso necesitamos además que el bisturí no toque esta parte. ¿Listo? El bisturí realmente se pone como a 1 milímetro. ¿Listo? El nivel de voltaje aquí, pues más o menos 3000 voltios y una potencia bastante alta. Como les decía, la temperatura en general va alrededor de los 100 grados centígrados y eso hace que se exploten esas células. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, miren que aquí teníamos mucha potencia, un voltaje alto, ¿cierto? Y teníamos básicamente eso. Miren, aquí tenemos lo mismo, una señal continua, ¿listo? De 500 kHz. Tenemos un voltaje alto, pero una potencia más baja, ¿listo? O sea, si el voltaje es más alto, pero la potencia es más baja, entonces la corriente es la que es más baja, ¿cierto? Potencia voltaje por corriente. Este modo que se llama desecación ya no corta, sino que lo que hace es como secar esas células que hay alrededor. En este modo se utiliza
una punta especial, es una punta de bolita. Y en este caso el electrodo sí está en contacto con la piel. ¿Listo? Es para generar una especie de tapón, sí. Y se utiliza en procesos también de cauterización simplemente. A cauterizar, pues cauterizar con esto. Bueno. Profe, ¿y cuál es la diferencia entre ese y el de cauterizador? Es la aplicación más que todo. Por ejemplo, este lo utilizas más a nivel superficial y el que estamos hablando de bipolar es más como para vasos y para sí, pedazos que puedan apretar. O sea, tiene que ser más preciso. El otro es más como a nivel interno y este más como a nivel externo. ¿Listo? Entonces, el proceso que ocurre aquí entonces está entre 70 y 100 grados centígrados, que es de secación o de naturalización o coagulación blanca, por allí anda la cosa. Estos dos utilizan el modo de corte. Ustedes verán que el electrolizador tiene dos modos, corte y coagulación. Corte se activa con un botón, coagulación con el otro. Ambos utilizan el botón de corte, pero lo utilizan con diferentes potencias y diferentes electrodos. Cuando utilizo ya el modo coagulación, entonces va a ocurrir varias cosas diferentes. Primero, miren que estos dos tenían una forma de onda continua, mientras que el modo de coagulación no tiene una forma de onda continua. Es una forma de onda que es intermitente. Internamente la onda tiene 500 kHz, o sea, la frecuencia el periodo que hay entre el inicio y el periodo de esta ondita que hay acá, de este ciclo que hay acá, es un periodo de 500, del inverso de 500 kHz. ¿Listo? Esa frecuencia de esta ondita es de 500 kHz. Pero esta ondita se repite, pues más o menos cada 30 kHz. ¿Ok? Entonces por eso hay dos periodos allí. Un periodo interno de esta señal y un periodo externo entre una señal y entre un paquete de señales y el otro. Eso hace entonces que haya un ciclo de trabajo en esta señal que es muy bajito, es un ciclo de trabajo del 6%. Y en este modo se utilizan pues potencias de 120 vatios más o menos y voltajes altos, hasta de 7000 voltios. Como este periodo, este ciclo de trabajo es tan poquito el porcentaje, ¿eso qué va a hacer? Eso va a hacer que el factor de cresta se aumente bastante. ¿Por qué se aumenta el factor de cresta? Se aumenta porque si usted tiene un valor de pico alto, pero tiene largos periodos en que vale 0, esos periodos en que la señal vale 0 contribuyen a la integral de la señal. Y al contribuir a la integral de la señal, eso contribuye al valor de RMS. Los largos periodos de ceros en la integral van a hacer que el valor RMS vaya bajando. Si el valor RMS baja, el voltaje pico pues se ha subido también, y entonces la relación entre los dos llega a ser más grande, alrededor hasta de 9. ¿Listo? Profe, Decime. en ese componente, ¿qué hace la parte negativa de la señal? ¿Qué hace El la pico parte? hacia abajo. ¿Dónde? El pico hacia abajo. Lo que pasa es que una señal bifásica. Pero, para que la corriente vaya. Generalmente las corrientes que se aplican en el cuerpo humano, salvo antes con la desfibrilación, generalmente son bifásicas. ¿Listo? Esa, no, General... esa, así, gracias. El hecho de que las corrientes sean bifásicas, y eso uno lo ve cuando ve electroestimulación, pero pues no la vemos. Las corrientes bifásicas hacen que las cargas en un ciclo, en la mitad del ciclo, circulan hacia una parte, ¿cierto? Y en la otra hacia la otra. Y eso hace que no haya un desbalance químico en la piel, bueno, en el tejido, pues. Ese desbalance químico pues podría ocasionar otro tipo de cambios o quemaduras u otras cosas que no nos convienen. Entonces por eso es que las señales que utilizan generalmente son bifásicas. Como el flujo de iones, o sea, Es un flujo de iones porque nosotros tenemos muchas moléculas cargadas eléctricamente. Esas moléculas cargadas eléctricamente, cuando metes una de estas señales, pues ellas van para un lado y van para el otro, ¿cierto? Se mueven hacia donde esté en ese momento llamándola la polaridad.
Entonces, si vos la pusieras monofásica, ellas van a empezar a acumularse en una parte, en uno de los electrodos. ¿Listo? Entonces, por eso necesitas que se equilibre. Entonces, en este coso de coagulación se generan temperaturas bastante altas, hasta 200 o más grados centígrados, y en él tampoco se toca realmente el tejido. Se acerca el electrodo, pero luego se aleja un poquito para generar el arco, y ese arco genera la explosión, y ese corte que se genera allí es este tipo, que es, como podrán ver, es menos profundo y más grueso que este otro que habíamos visto antes, y además pues como más feíto, ¿no? Pero lo bueno es que hay menos sangrado. Entre coagulación y corte hay un modo que se llama el modo mixto. El modo mixto generalmente pues tiene como 3 niveles. Esos 3 niveles lo que me regulan es el ciclo de trabajo de la onda. ¿Listo? El ciclo de trabajo de la onda entonces, y bueno, también puede variar el voltaje entre una y otra, ¿no? Entonces, el ciclo de trabajo de la onda, entre mayor sea el porcentaje del ciclo de trabajo, miren, esta apenas está al 50%, esta está al 40% y esta está al 25%. Ahora díganme ustedes, de estas tres, ¿cuál está más cerca del modo coagulación? La de acá, ¿no? La primera. ¿Modo coagulación? Sí. Díganme izquierda, derecha, centro. La que tiene el 25%. ¿Vos decís que la de la derecha? No era. ¿Alguien dice que la de la izquierda? No, la coagulación es la que tiene más. La que tiene menos ciclo, ¿no? Menos ciclo de trabajo, 6%. Sí. La de la derecha. Entonces, ¿la de la derecha? Efectivamente, la de la derecha está más cerca del modo de coagulación. Entonces, dependiendo del control que nosotros queramos tener sobre la profundidad del corte y la coagulación, entonces vamos a utilizar alguno de estos modos de blend. Y en ello el factor de cresta se mueve entre corte y coagulación, básicamente. La temperatura que se genera pues puede estar alrededor de los 100 grados centígrados, ¿cierto? Entre 100 y 100 grados centígrados, y hay pues más control de las variables. El modo bipolar es un modo que es continuo también, ¿listo? Pero se genera más como para esto, como para coagular en vasos sanguíneos, ¿listo? Se utiliza el electrodo que les había mostrado, y miren que la potencia de este modo es 70 vatios, es bien bajita, y de hecho el voltaje es el más bajo de todos, que es 800 voltios, ¿listo? Y es continuo. ¿Cuáles son las partes del electrobisturí? Pues la primera, la más importante, es el generador, que es el cuerpo del equipo, que es donde se está haciendo todos los cálculos, todo el proceso para generar la señal. Pero aparte de eso están los electrodos activos, de los cuales hay muchos tipos. ¿Dónde está el mouse? Aquí. Los electrodos activos, de los cuales hay muchos tipos. Están las placas, de las cuales también hay varios tipos de placas. Y están los pedales. Los pedales se utilizan porque cuando usted está cortando, ¿listo? El hecho de levantar el pulgar y volver a hundirlo, o el hecho de mantenerlo hundido, hace que usted esté afectando un poquito como el agarre que tiene sobre la pieza. Y al afectar el agarre puede tener menos precisión al hacer el corte. Entonces por eso se ponen unos pedales para que usted pueda agarrar bien el lápiz sin no hundiendo nada, y controla cuando está cortando o cuando está coagulando, lo controla con el pedal. Sin embargo, igual los botones también están en la pieza de mano. ¿Listo? Los electrodos activos pues tienen diferentes formas dependiendo de para qué se utilizan. Entonces, por ejemplo, si uno quiere sacar protuberancias, nódulos, pólipos, cosas así, entonces utiliza estos. Miren que eso es como un anillito. Entonces, como cuando ustedes nunca le hicieron la jugada de que les estaba cayendo un diente, entonces les amarraban una cuerdita y se la sacaban así tan a la fuerza. Eso, entonces más o menos así. Ustedes llegan y le meten el nódulo ahí en el cosito, y llegan y van jalando, y a la vez que van haciendo eso van calentando y cortando. Los de bola pues se utilizan para desecación, como vimos anteriormente. Los de aguja se utilizan sobre todo en procedimientos neurocirugía, y los más comunes son los de punta plana. ¿Listo? Estos electrodos generalmente, después de que han estado activados 15 segundos, ellos se apaga solo, el equipo solo se pausa para no dejar que usted siga utilizándolo, porque es demasiado
es demasiada potencia que se está metiendo ahí sobre el paciente, o sea, de pronto puede ser un error, ¿no? Más de 15 segundos haciendo un corte, probablemente es un error. Entonces prefiere simplemente cortar para prevenir que uno no vaya a hacerle algo al paciente o a la persona que está al lado. Estos son electrodos bipolares, algunos quedan rectos y otros quedan como tipo bayoneta, que dan un poquito mejor de visibilidad. Y hay otros que se utilizan